Cuando hablamos de hacer discípulos, recuerden ustedes que la Biblia nos habla de que esto es un mandato, ¿ok? No es una sugerencia. Hacer discípulos es una responsabilidad. No es opcional, no es opcional. Usted pudiera, si usted tuviera el don de cantar y no canta, no hay problema. Si usted tuviera el don de enseñar y no enseña, no hay problema. Si usted tuviera la capacidad de repente de hacer un arte, de pintar, y usted no pinta, no hay problema. Usted en eso puede ser libre. Pero cuando se trata de una persona que ha nacido de nuevo, no es opcional. La idea, la tarea, la responsabilidad de ser discípulos no es opcional, es obligatorio. La Biblia lo muestra como algo obligatorio. Y lo decíamos la semana pasada, es colaborar con Dios. Es cumplir la tarea de colaborar con Dios en la concepción, nacimiento, crecimiento, desarrollo y reproducción espiritual de hombres y mujeres, permitiendo el obrar del Espíritu Santo a través de nuestra presencia, a través de nuestras actitudes, a través de nuestras palabras, a través de nuestras acciones. Eso es hacer discípulos. Y nosotros tenemos que tener claro que esto se hace teniendo en cuenta un modelo. Y el modelo, ¿cuál es el modelo? El modelo es Cristo. Pablo lo decía: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Ese es el modelo. Ahora, en el proceso del discipulado no solamente tenemos un modelo, tenemos un mapa, tenemos una estructura, tenemos una estrategia, y eso lo encontramos en la palabra de Dios. Porque no se trata de hacer súbditos míos. Mucha gente, cuando se trata de hacer discípulos, usted podrá decir, hay gente que puede tener gente que son de su corte, hay gente que le gusta tener vasallos, hay gente que le encanta tener la idea de tener gente que yo digo ve y vas, al otro ven y viene, haz esto y lo hace. A la gente le gusta la idea de mandar, y en el concepto del discipulado, la Biblia en ningún caso nos coloca ese modelo. Cuando Jesucristo le hablaba a los discípulos y les mostraba el modelo y rompía el concepto, porque Cristo rompió la manera a través de la cual en la antigüedad se concebía el discipulado o el tener aprendices. En la antigüedad, por ejemplo, eran las personas las que corrían a un maestro y le decían: yo quiero que tú seas mi maestro. Cuando eso sucedía, inmediatamente el maestro se sentía alegre, contento, satisfecho, porque me habían escogido. Y un maestro era tan importante como tantos discípulos tuviera. Si un maestro tenía discípulos o si tenía seguidores, entonces ese maestro se consideraba importante. Cuando Jesucristo viene a la tierra, acuérdense que ya había vivido Platón, Aristóteles, todos ellos ya habían vivido en la antigua Grecia. Y dice el Señor en su palabra, Dios y Jesucristo dice: señores, yo no sé qué modelo tengan ustedes en su cabeza, yo no sé qué manera tengan, porque acuérdense que la influencia que llegó a Israel fue una influencia que trascendía de culturas antiguas, como por ejemplo influenció en la cultura hebrea la cultura romana, la cultura griega, la cultura de Media y de Persia, la cultura egipcia, la babilónica, influenciaron. Pero Cristo le dijo: yo no sé qué concepto ustedes tengan, lo que yo sí les quiero decir es que no me eligieron ustedes a mí, sino que yo fui quien los eligió a ustedes. Es un concepto revelador, porque eso no se entendía en aquel momento. El concepto a través del cual Cristo les dice: no me elegisteis vosotros a mí, les estaba diciendo: fui yo quien los eligió a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y ese fruto que permanezca. Esa es una manera a través de la cual Cristo rompe de alguna manera el concepto que antes la gente tenía de un maestro, de un seguidor, de un aprendiz. Luego el Señor establece otro modelo y les rompe el esquema al decirles: señores, yo no sé qué concepto ustedes tengan, pero en esta tierra los grandes
se enseñorean sobre los débiles. Los gobernantes ejercen dominio y autoridad sobre las ciudades, sobre las naciones, sobre los gobernados. Pero Jesús les dice, entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser grande entre vosotros tiene que ser ¿qué? Siervo. Ese es un concepto que completamente mostró desde el punto de vista de la palabra algo revelador. Cuando nosotros hablamos del discipulado, decimos, una cosa es que usted haya entrado al discipulado 1, 2, 3, Padres 1, Padres 2, Padres 3. Una cosa es que usted haya vivido ese proceso. ¿Cuántos vivieron ese proceso? Levante la mano. La pregunta es, ¿significa que ya usted terminó su proceso de discipulado? Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Hasta cuándo? La Biblia lo dice. Estoy persuadido, dijo Pablo, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Es decir, que Cristo es el modelo y desde luego es el modelo perfecto. Cuando usted llegó, y yo me acuerdo tanto que yo me convertí en esta iglesia el 28 de enero de 1993. Estoy hablando de muchos años atrás. No había discipulado, no había encuentro, no había escuela bíblica, no había absolutamente nada en esta iglesia. Había un culto, creo que habían dos cultos, dos cultos en la mañana del domingo y uno en la tarde, nada más habían dos cultos. Un culto los miércoles, dos cultos los miércoles de 7:30, de 7:30 a 9 de la noche. Hacíamos una vigilia el último viernes de cada mes, de 8 de la noche a 12 del día, de 8 de la noche a 12 de la noche. Era un tiempo extraordinario. Comenzamos a sentir que era necesario fundamentar, trabajar, y así fue que nació el Departamento de Evangelismo y Discipulado en su momento. Y hemos venido, y usted no puede decir, es que antes de que existiera en la iglesia el Departamento de Discipulado, en la iglesia no habían discípulos. Sí había. ¿Por qué? Porque una manera de hacer discípulos, por ejemplo, era venir a la iglesia, escuchar la predicación, escuchar el mensaje, venir los miércoles, aprender de la Biblia, aprender de la doctrina. Era una manera a través de la cual uno se iba discipulando. Mucha gente cuando viene a Jesucristo y cuando viene a la palabra, ama a Dios, se enamora de Dios, se siente salva, se siente perdonada, se siente restaurada, y eso le permite tener un sentido de pertenencia. Me siento bien con la iglesia, me siento bien con los hermanos. Pero de allí a que en verdad Dios, porque usted tiene que mostrar la diferencia y decir, oye, ¿yo qué soy? ¿Yo soy un creyente? ¿Cuántos son creyentes aquí? ¿Yo soy creyente? ¿Yo soy un simpatizante? A mí me gusta cuando me oran, dice la gente. Ay, a mí me gusta, yo voy, a mí me gusta. Un simpatizante, soy un creyente, soy un, ¿qué pudiéramos decir también? Soy un seguidor de Cristo, soy un discípulo. ¿Qué soy yo? En eso usted tiene que tener permanentemente, porque yo lo decía, nos acostumbramos a la vida de iglesia. Pero hay muchos de ustedes que cuando llegaron a la iglesia, óigame bien, cuando llegaron a la iglesia no había una estructura de discipulado. Y usted terminó en un ministerio de ujieres, de alabanza, cualquiera de estos que hay. Y de repente usted nunca vivió un proceso de discipulado. Y usted termina diciendo, ¿sabes qué? Yo no tengo que hacer un discipulado. ¿Por qué? Porque eso ya yo me lo sé. Como que uno, y entonces la gente va al salón de clase, y cuando la gente llega al salón de clase, y así ha sucedido, porque tomamos la determinación en reunión de pastores, que una persona que venga de otra iglesia, así venga de la Santa Madre Iglesia Evangélica, ¿me entiende? Cuando llegue a centro bíblico, así sea pastor en otra iglesia, y quiera hacer de esta su casa, Señor, ¿hay por dónde comienzo? Bueno, haga discipulado 1.
Ese es y hay gente cuando llega al salón de clases y dice, ven acá, pero pastor, y a mí que soy el encargado de hacer ese tipo de estudios con la gente, una persona puede llegar y simplemente decirme, pastor, pero ¿sabe qué? Y de hecho me ha sucedido. Llegan al salón de clases y le dicen oye, pero ven acá, ya eso yo me lo sé. Como que creen que la vida cristiana y piensan que el discipulado es aprender cosas. Y óigame bien, no hay nada peor. Yo soy un amante del conocimiento, soy un amante del estudio, soy un amante de la profundidad bíblica. Pero yo le voy a decir una cosa, así como le digo muchas veces, estudie, así como le digo yo, profundice, memorice, le voy a decir, es lo más peligroso que puede tener la vida de una persona. Porque no hay nada peor que una mente llena de conocimiento y un corazón vacío y sin carácter. Y eso lo decíamos la semana pasada. ¿Se acuerda que hablábamos la semana pasada de eso? Porque hay gente que dice, ¿sabes qué? A mí no me gusta hacer negocio con evangélicos. No quiero hacer negocio con cristianos. Porque son tramolleros, porque no pagan, porque con el hermaneo y terminan manipulando. Les falta carácter. Es decir, tienen conocimiento, pero no tienen carácter, no tienen testimonio. Y esta noche usted tiene que evaluar y decir, ¿sabe qué? ¿A qué, pastor? Dándolo bien. ¿Será que puedo entrar al discipulado 1? Pues comience si es necesario. Pero es también un acto de humildad. Porque decía un maestro, Ernesto me decía un día, yo tuve un estudiante en clase, yo tenía uno que él decía, yo aquí no hago preguntas, porque yo esto me lo sé. Yo aquí lo que hago son aportes. Porque cuando usted tiene siempre la sensación de impresionar a los demás, sencillamente en su corazón, mire, una de las cosas que es muy importante, cuando usted viene a la iglesia, a mí me encanta cuando la gente viene a la iglesia y tiene la actitud de aprender, porque una persona que tiene la actitud de aprender está pendiente de copiar. No lo digo por usted, pero a usted se lo digo. Quiere aprender y ven acá y esto y lo uno y lo quiero profundizar lo que el Señor me está diciendo y me está enseñando. La semana pasada mostramos dijimos que un diagrama. Quiero que nos lo muestres, Matthew. El diagrama que mostrábamos la semana pasada habla del equilibrio que debe existir en la iglesia. Fíjese una cosa, antes en la iglesia no había una estructura de discipulado organizada sistemáticamente. Hoy día, gracias a Dios, tenemos una estructura básica. Esa estructura básica se llama aquí discipulado colectivo. En este discipulado colectivo encontramos aquí, y usted lo puede encontrar, estudios bíblicos. Cuando estudiamos la palabra, cuando estamos estudiando en la iglesia la doctrina, esto forma parte, esto es algo a nivel general, a nivel global. Aquí encontramos, si usted no lo puede ver aquí, pero en su manual sí lo encuentra, predicaciones de la palabra, predicaciones donde se dan temas, donde yo aprendí muchísimo, muchísimo a través de las predicaciones de la palabra del Señor. Seminarios, y aquí dice seminarios y adiestramiento. Cuando yo me convertí, déjeme decirle, bueno, evidentemente yo tenía un llamado al ministerio. Y como yo tenía un llamado al ministerio, eso significó para mí una gran bendición. Porque una evidencia de que yo estaba llamado por Dios era que yo necesitaba aprender la palabra de Dios. Y me dediqué a estudiar la palabra de Dios. ¿Dónde estudié yo la palabra de Dios? En el seminario bíblico, que se encuentra aquí al lado. ¿Alguno de ustedes ha estudiado en el seminario bíblico que se encuentra aquí al lado? Levante la mano. Quiero decirle, cuando la gente termina la escuela de padres, ¿y ahora qué hago? Ahora quiero seguir estudiando. Le voy a decir una cosa. El seminario bíblico que se encuentra aquí al lado es el seminario bíblico de las Asambleas de Dios. Es el concilio al que el Centro Bíblico Internacional pertenece. El seminario bíblico de las Asambleas de Dios es un seminario donde se forma a la gente en Biblia, en el conocimiento bíblico, se forma a la gente en doctrina y también se forma a la gente en ministerio. Obviamente que hay gente que no está llamada al pleno ministerio, pero hay una cantidad de asignaturas que son bíblicas, que son teológicas o doctrinales, que les ayudaría muchísimo. La semana pasada nosotros suspendimos aquí el Seminario Mayor Internacional. ¿Usted se acuerda que aquí había un seminario? Suspendimos el Seminario Mayor. Y la semana pasada
fui invitado por la pastora Isabel Almario, nuestra superintendente distrital, y le mandó una carta al pastor Rafael y donde le pidió que si permitía que el pastor Helio Galvis fuera uno de los profesores del seminario bíblico de las Asambleas de Dios. El pastor Rafael recibió la carta, la evaluó y de inmediato dijo sí. De manera que con esto que estamos diciendo, usted ahora, porque estamos encontrando en estamos viviendo puntos de encuentro que a usted le van a ayudar muchísimo. Así que este fin de semana, si usted quiere estudiar, déjeme decirle, no sé qué asignatura me vayan a asignar, pero seré uno de los profesores, uno de los maestros del seminario bíblico de las Asambleas de Dios. Eso tiene inclusive en algunos casos homologación con la Global International, que es la universidad de las Asambleas de Dios a nivel internacional. Así que si usted quiere estudiar, está en todo su derecho para que usted lo haga y pueda disfrutar de esa bendición. Creo que las clases comienzan esta semana o la otra y será de gran bendición para usted. Cuando hablamos nosotros de grupos pequeños, los grupos pequeños que usted encuentra allí que no se ve casi, estos grupos pequeños es lo que sucede en los salones de clase. Cuando hay un salón de clase, cuando hay un grupo de amistad, cuando hay un salón donde hay un maestro que enseña, donde hay preguntas. Yo le digo una cosa, más adelante vamos a mirar la diferencia entre los salones de clases, ¿cierto? Los grandes salones como este, donde difícilmente se puede interactuar. Aquí, en un lugar como este, en una predicación, mire, como a usted, como el predicador esté predicando, y a usted se le ocurra hacer una pregunta, pastor, una pregunta el domingo a las 9 de la mañana, una pregunta, le caen como 10 de staff y 2 de protocolo y lo sacan a administrarlo allá afuera. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque no es el escenario para preguntar, no es el escenario para hacer aporte, no es el escenario para dar opiniones. Pero en un salón de clases sí se puede preguntar, en un salón de clases sí se pueden dar aportes, en un salón de clases sí se puede interactuar. Mucho, no tanto, pero sí se puede interactuar. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? Ojo, no estamos cambiando la estructura sigue igual. Lo que estamos añadiendo es este concepto que el Señor nos lo entrega en este año que se llama año discipular. Es incluir el concepto del discipulado personal. En el discipulado personal encontraremos 3 elementos vitales que se van a requerir para poder dar el resultado que el Señor quiere, y tiene que ver con el compromiso, con ser ejemplo y con la atención individual. La semana pasada hablábamos de los requisitos del discipulado y hablábamos de lo que era un discípulo. Dijimos qué era lo que requería el discipulado personal. Dijimos que se requieren discipuladores que primero deben ser discípulos. Okay, si usted no se siente discípulo, usted no puede ser un discipulador. Primero usted tiene que sentirse discípulo. Usted tiene que primero decir, yo soy discípulo de Jesucristo. Yo tengo testimonio, porque voy a necesitar mi testimonio para poder trascender en la vida de otras personas. Decimos que, y hablábamos de lo que era un discípulo, por si a alguno de ustedes le era necesario refrescar ese concepto de qué es lo que es discípulo. No le puedo decir el número de la página, aquí dice el número 14, pero la hermana Patricia me decía que esto que yo estoy diciendo que es la número 14, en otras aparece en la página número 15, no sé por qué, como que hay un desfase en algunos manuales, pero aquí estoy en la página número 14. Otra cosa que se requiere es un modelo de paternidad espiritual. Ojo, lo decíamos y Fran nos lo recordó la semana antepasada. Hemos hecho tantísimo énfasis en ser hijos de Dios. Siéntete hijo, heredero, coheredero, eres bendecido, eres prosperado, tienes victoria, tienes sanidad, todo lo que tiene que ver con la bendición de ser hijo. Se nos ha hecho tanto énfasis en el concepto de ser hijo que se nos ha olvidado a nosotros el concepto de ser padres. Yo no sé si usted tiene 40 o 50 años y no ha salido de su casa porque está viviendo bajo la cobertura de su padre y de su madre. Pero mire, la ley natural dice que el ser humano debe nacer, crecer, reproducirse, y aquí no hablemos de morir, sino dice para el cielo. ¿Ok? Estamos hablando de que en la vida espiritual ya usted nació. ¿Cuántos nacieron de nuevo ya? A ver, levante la mano. ¿Qué es nacer de nuevo, pastor? Esto, ojalá usted lo tenga claro, ¿ah?
Porque cuando usted le comienza a preguntar a la gente, ¿qué es nacer de nuevo? Uy, chino, me dijo un tío de Rolando. Uy, yo sí he nacido de nuevo, casi como 4 veces casi me mato. Casi 4 veces yo nací de nuevo. Cristo nos dijo, hay que nacer de nuevo solamente una sola vez. ¿Está claro? Entonces, cuando nosotros estamos hablando del concepto de paternidad, ojo, yo soy hijo, pero también tengo que ser padre. Y óigame bien, y se lo digo con todo el corazón, y se lo digo con mucha ternura de Dios. A muchos de ustedes les ha quedado gustando el hecho de estar en la casa de Dios, mantenido por el Señor, ¿cierto? Bendecido por el Señor, prosperado por el Señor. Usted se siente tan bien porque la prédica le parece que es para usted, la oración es para usted, y usted se siente tan bien consigo mismo y con lo que ha significado su vida espiritual, que a usted se le ha olvidado y se ha estancado al punto que muchos de ustedes no han hecho hijos espirituales. Lo decía la semana pasada, hay gente que está teniendo planificación espiritual, pastillas anticonceptivas para no quedar embarazados espiritualmente. Ay, no, ¿sabe? Esa historia de andar llamando gente, de andar buscando gente, eso era para Pedro, para Juan, para todos esos señores que estaban desocupados. Yo estoy muy ocupado. Y hay mucha gente que se circunscribe a una vida personal espiritual y se nos olvidó, de alguna manera, que tenemos que ser padres. Y no solamente padres como pudiéramos nosotros creer. Ah, sí, yo donde quiera voy predicando. Y entonces haga la oración de fe, repite conmigo. Y nosotros creemos equivocadamente, religiosamente creemos que porque alguien repitió la oración de fe ya es salvo. Ah, no, esto no es. La gente se puede perder por ignorancia, pero nadie se puede salvar por ignorancia. ¿Ya usted repitió la oración de fe? Sí, ya, listo, usted está salvo. La Biblia dice, el que confesare con su boca, pero creyere en su corazón. Ay, no, sí, 10 recibieron a Cristo. ¿Cómo lo recibió? ¿Confesó con la boca o lo creyó en el corazón? No, lo confesó con su boca. Porque cuando una persona confiesa con su boca lo que primero creyó en el corazón, no es que primero confieso y luego creo. No, es que primero creo y luego confieso. El que creyere en su corazón y lo confesare con su boca, terminará entendiendo y pasando inmediatamente de muerte a vida. Una evidencia de que alguien se convirtió, ¿sabe qué es? Que tiene hambre de Dios. Una persona que verdaderamente se convirtió, tiene hambre de Dios. Tiene hambre de la presencia de Dios, hambre de la palabra. Una persona que verdaderamente se convirtió, ¿sabe qué hace? No se queda callado, corre a los 4 vientos como la mujer samaritana, que el día que bebió del agua de Jesucristo, la Biblia dice que esa misma tarde en Samaria organizó una tremenda campaña y Cristo fue a predicar. Y la gente decía, ¿saben qué? Ahora le dijeron a Cristo los samaritanos, ya creemos en ti, no solo por la palabra de ella, sino porque nosotros mismos lo hemos visto. Una de las cosas que debe tener un padre espiritual es un propósito. Diga conmigo, propósito. Mira lo que leo en la Biblia, en Primera Tesalonicenses capítulo 2. En el capítulo 2 de Primera Tesalonicenses, desde el versículo 3 al 13, encuentro por la palabra el modelo bíblico correcto de la paternidad. Primero, no tratamos de agradar a la gente, sino a Dios. Yo no gano almas para que el pastor me dé una palmadita. No busco la gloria de los hombres. Pablo decía, si yo buscara agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. No tratamos de agradar a los hombres, a la gente, sino a Dios, dice en el versículo 3, que examina nuestro corazón. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie,
ni de ustedes, ni de otros. Una característica, fíjate, tienen un propósito. Cuando yo busco a alguien, yo lo abordo con un propósito. Suponte tú que eres el vendedor de una marca. Sabes que tú a cualquiera que vas hablándole, a cualquiera que vas abordando, inmediatamente tienes la idea de le voy a vender, le voy a vender, le voy a vender. ¿Cuántos son vendedores aquí? ¿Sí o no que usted piensa así? ¿Qué tal que usted comenzara a decir, está sin Cristo, le voy a hablar de Cristo, le voy a hablar de Cristo, lo voy a ganar, lo voy a discipular, lo voy a llevar a la iglesia? Wow, eso sería trascendental. En segundo lugar, no solamente tengo un propósito al hablarles, sino que yo debo cuidar a los creyentes como una madre cuida a sus hijos. Aunque como apóstoles de Cristo hubiésemos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza. Como una madre que amamanta y cuida a sus hijos, así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Fíjate tú, aquí está hablando como una madre que cuida a sus hijos. Así que fíjese, ya usted no puede vivir diciendo, ay, le prediqué al taxista. Ah, ok, le predicaste al taxista. Felicitaciones, te quedaste con el teléfono, lo invitaste a la iglesia, le vas a invitar al discipulado, lo vas a llevar a un grupo de amistad. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer, porque en el reino de Dios no hay institutos colombianos de bienestar familiar espiritual. No hay. No es que, ay, yo me lo gané, pero que alguien lo cuide. Ay, ¿y yo me gano qué? Un momentico. La tarea hay que completarla. Segundo, eran ejemplos para los terceros, eran ejemplos para los creyentes. Recordarán, hermanos, nuestro esfuerzo y fatiga para proclamarles el evangelio. Nos comportamos con ustedes, los creyentes, de una forma santa, justa e irreprochable. Versículo 10. Vosotros sois testigos de Dios, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos como. ¿Usted puede decirle eso a la gente? Esto se llama carácter, hermano, y lo decíamos la semana pasada. ¿A la iglesia le falta conocimiento? Sí. A mucha gente le falta conocimiento. La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. A mucha gente le falta conocimiento. Pero hay más gente a la que le falta carácter que a la que le falta conocimiento. Si usted debe dinero y usted puso una fecha y usted no ha llamado y no puede cumplir, usted tiene que llamar y decir, ¿sabes qué? Quedé contigo en una fecha. No he podido, pero estoy pendiente. No hacerse no hacer la cara de, esto no es conmigo. Eso es carácter. Puntualidad, eso es carácter. Cumplir sus promesas, eso es carácter. Madurar, eso es carácter. ¿De qué sirve tanto conocimiento y hay inmadurez? Inmadurez, y el apóstol Pablo lo hablaba y lo decía. Hay dos tipos de cristianos, el carnal y el espiritual. El carnal es susceptible, no se le puede decir nada, se resiente, se hiere, le duele, le molesta. El pastor no me quiere, el pastor me odia. ¿Y por qué? Porque hay un tratamiento de Dios en el corazón. Tenemos que aprender, hermano. ¿Cuándo usted va a crecer? Sencillo, cuando usted mengüe. De resto no va a crecer. Cristo cuando Juan estaba bautizando, el mayor vino frente al menor y se rindió. Si usted no se rinde, usted no puede crecer. Solo cuando, ven acá, no, ¿cómo se te ocurre? Yo no te puedo bautizar, le dijo Juan el Bautista. No, Juan, bautízame porque es necesario que cumplamos toda justicia. ¿Sabe que cuando Jesucristo se bautizó, humildad? Cuando Cristo se humilló, fue cuando se vio desde el cielo una voz que decía, este es mi hijo amado en quien. ¿Quiere ser exaltado? ¿Cuántos quieren ser exaltados? Levanta la mano. Bueno, ya sabe. Humíllese. ¿Cuánto tardará la exaltación que tanto quieres? La exaltación que tanto quieres se demorará tanto como la humillación que no quieres.
¿Aló? ¿Sabe qué? Hay que tratar a las ovejas como un padre. Hay gente que fácilmente deja las cosas tiradas. Pablo lo decía en el versículo 11. Saben también que a cada uno de ustedes les hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, los hemos consolado, los hemos exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. Esto es lo que usted tiene que hacer como líder de un grupo de amistad, como líder principal, como líder asociado. Ahí dice, tenemos que entender eso y caminar en esa dimensión. Los hemos tratado como un padre. Fíjate tú, no se trata de que tu grupo de amistad esté lleno, tampoco se trata de que esté vacío. Porque si tu grupo de amistad está lleno, pero todos desatendidos, todos están desconsolados, todos están faltos de crecimiento, te sientes bien porque el grupo está lleno, te sientes feliz porque la casa estaba repleta. Sería mejor tener menos discípulos, pero ellos creciendo, dando testimonio, consolados, exhortados, edificados. Eso es lo que hay que hacer. Y eso es lo que hace un padre. Por eso es que un padre, cuando hablamos nosotros del concepto del discipulado personal, no se trata de que, ay, ya, yo voy a discipular a 15. No, ¿para qué? No se trata de discipular tantos. Se sabe que un padre, una familia, puede mantener muy bien a uno. 1, perfecto. 2, fantástico. 3, bueno, ya hay que ver cómo se hace. Hay que buscar otro trabajo. ¿Todos tienen 3 hijos? Levanten la mano. Busca otra fuente. No se puede únicamente del mismo lugar. Hay que producir más. ¿Usted quiere más? Produzca más. En quinto lugar, la palabra de Dios es esencial para el crecimiento espiritual. Más adelante vamos a mirar eso. Versículo 13, así que no dejamos de, versículo 13 dice, así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la que nosotros predicamos, la aceptaron, no como palabra humana, sino como la que realmente es palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Mire, esto es fundamental, porque se necesita y se requiere fundamentalmente que mi vara a través de la cual yo construya, edifique, exhorte, discipline, sea la palabra de Dios. ¿Ok? Sea la palabra, no la letra, la palabra. Porque cuando se queda la gente en la letra, la Biblia dice, y Jesucristo dijo que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Componentes del modelo bíblico, 4 componentes básicos. El primero, le decía, la palabra de Dios. Dios no quiere que la Biblia sea vista simplemente como un texto académico. Ella es la revelación del carácter y de los propósitos de Dios. Mire la Biblia, por ejemplo, vamos a mirar este componente de la Biblia. Mire, la Biblia, ¿cómo la ve el mundo? Como una cantidad de letras. Solo ve el mundo como una cantidad de... ¿Cómo la ve el ateo? Como un cuento de hadas. ¿Cómo la ve el diablo? Como una espada de 2 filos que penetra. ¿Cómo es en realidad? Jesucristo dijo en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y óigame bien, cuando nosotros estamos hablando de la palabra, usted no puede bajo ninguna circunstancia ser un padre espiritual cuando lo que usted hace es lo que su carne dice. ¿Cierto? Porque usted por la carne, cuando digo la carne me refiero a la humanidad, usted no puede construir y edificar la vida de otras personas desde su humanidad. Usted debe construir sobre ellas el carácter de Cristo a través de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es transformadora, la palabra de Dios renueva, la palabra de Dios transforma. Y es la palabra de Dios. Otra cosa que se requiere como un componente del modelo bíblico del discipulado es el compromiso. Y el compromiso
es bilateral. Matthew. El compromiso de un padre va más allá de simplemente enseñar la palabra de Dios. Es la actitud del discipulador hacia el bienestar y el desarrollo espiritual del discípulo. Es decir, que no voy a mirar a mi oveja, a mi discípulo, como un estudiante meramente. No es yo voy a enseñarle, porque sabe, no es vaciar el conocimiento en la cabeza de la gente. Porque eso es fácil. Conozco gente que no tienen la vida de Dios en su corazón y hablan de la Biblia bastante. ¿Los conoce usted? Así. Es decir, que el compromiso nuestro no es enseñar únicamente la palabra, es transformar a través de la palabra el corazón de la gente que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Tercero, ser ejemplo. Se espera que el discípulo adquiera la pasión del discipulador. El discipulador, tú tienes que ser un modelo para el discípulo en formas que van más allá de la relación entre un maestro y un estudiante. Yo lo decía la semana pasada, el estudiante quiere saber lo que sabe el maestro, el discípulo quiere ser como su maestro. ¿Se da cuenta? Yo quiero saber lo que él sabe. No, el verdadero concepto y el modelo bíblico no es saber lo que sabe mi maestro. Porque hay gente que quiere saber lo que sabe el maestro, así no le caiga bien el maestro. Pero cuando se trata de ser ejemplo es ser como su maestro. Y en este sentido, le voy a decir algo. ¿Cómo vas a enseñar a la gente a orar? No puedes léete el libro para que aprendas a orar. Tiene que verte a ti orando. ¿Cómo va a evangelizar? Tiene que verte a ti evangelizando. ¿Cómo va luego a dar fruto? Tiene que verte a ti dando fruto. Porque como dijo Pablo, lo que visteis en mí, lo que aprendisteis de mí, lo que oísteis de mí, esto haced. Enseñando, haciendo, así es. Y cuarto, atención individual. No se debe presentar las lecciones en forma académica. Se necesita enseñar. Yo puedo explicar fácilmente el panorama bíblico, pero yo le voy a decir una cosa, el panorama bíblico, ¿para qué queremos saber tanto del panorama bíblico? La escatología, el lago de fuego, la profecía de las 70 semanas, eso puede quedar en la mente de la gente, pero la Biblia el evangelio, o mejor, el libro de Apocalipsis no fue escrito para que la gente aprendiera de escatología, la gente se volviera escatóloga. El libro de Apocalipsis y todos los pasajes de la Biblia que tienen que ver con el fin del mundo tenían un propósito. ¿Y cuál era? Hacer que en el corazón de los creyentes ardiera la pasión por ganar a otros, porque el tiempo apremiaba. Y segundo, que tuvieran la certeza de que por muchas tribulaciones que hubiese en la tierra, había una victoria final para la iglesia prometida en Cristo Jesús. O sea que la escatología te tiene que llevar a ti a amar a Dios. En Filipenses capítulo 2, versículos del 5 en adelante, hay un pasaje que es quizás el pasaje más contundente de la cristología. Allí se pueden conocer doctrinas como la unión hipostática, la kenosis, la tapeinosis. Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. Fue hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ahí se pueden enseñar muchas verdades teológicas, cristológicas. Pero Pablo no quería que los teólogos se quedaran en eso. Lo que Pablo dice, señores, y de eso se nos olvida, leemos la Biblia como por encima. Lo que Pablo estaba diciendo, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Significa humillación.
Y lo estaba diciendo ahí el Señor. Si quieres ser exaltado, Cristo se le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Aló? Pero no pudo haber exaltación si primero no había humillación. ¿A cuánto le está hablando el Señor? Si no te humillas, no serás exaltado. Repito lo que el Espíritu Santo dijo hace unos minutos. La gloria que tanto quieres, la exaltación que tanto quieres, no vendrá hasta tanto no seas capaz de humillarte, así no quieras. ¿Por qué es importante y por qué es necesario el discipulado personal? Pues obviamente por varias cosas. Primero, porque si no discipulamos a la gente, encontraremos un gran problema de inmadurez. Un gran problema de inmadurez. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2? ¿Que alguien lo lee en voz alta? Pregunta. ¿Cuántos de ustedes son niños espirituales? ¿Se considera usted y yo? Tan lindo. ¿Cuántos son niños espirituales aquí? A ver, levante la mano. Hay algunos muy viejos aquí porque están levantando la mano. Niños espirituales. Ahora, le digo una cosa. ¿Ser un niño espiritual es malo? Por supuesto que no. Desde luego que no es malo ser un niño espiritual. Además, pero en este caso, el Señor estaba refiriéndose a la malicia. Lo que Jesús estaba diciendo, o lo que Pedro estaba diciendo aquí es: desead como niños recién nacidos. Así que una característica de un niño recién nacido es la leche espiritual, que tiene hambre de leche espiritual. ¿Ok? Un niño recién nacido tiene hambre espiritual. Ser un niño espiritual no es malo. Lo malo es quedarse en la infancia espiritual. Cuando digo infancia espiritual me refiero a la falta de carácter, a la falta de conocimiento, a la ambivalencia, a la carnalidad. Porque le digo algo, usted puede bregar al principio de su caminar espiritual, pero hermano, usted no tiene derecho a toda la vida. Yo tengo problemas con la mentira. ¿Cuánto tiempo de convertido tienen? Oye, 15 años todavía. Yo tengo problemas con la pornografía. Ok, si tenías problemas con la pornografía, ok, ve a la presencia de Dios. Pero lo que no es correcto es que te la pases toda la vida con el mismo problema. Por eso se llama ser un niño espiritual. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella, ¿qué? Crezcáis. Quiere decir que ¿qué te da crecimiento a ti? La leche espiritual. ¿Qué es la leche espiritual? La palabra de Dios. Óigame bien, la palabra da madurez. En Hebreos capítulo 5, versículos del 12 al 14, dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, todavía tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, porque el que participa de la leche es inexperto. La palabra de Dios porque es un niño. Versículo 14. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Circunscribirnos a nuestra propia condición, quedarse solamente mirando la propia debilidad, eso pudiera ser un problema porque te puede estancar en tu crecimiento. Nadie puede ser un padre espiritual correctamente si no se ha desarrollado, porque un niño de 9 años no puede engendrar. ¿Está claro? ¿Qué tiene que haber primero en un hombre o una mujer para que puedan engendrar? Desarrollo. ¿Qué me da a mí el desarrollo? La palabra de Dios. La palabra de Dios da desarrollo. Entonces fíjese aquí el autor a los hebreos le estaba diciendo a los hebreos que querían volver atrás. Oiga, a ustedes no les da pena.
tanto tiempo tienen y ahora y que se quieren volver otra vez atrás. Son niños inexpertos. Debieran ya estar en otra dimensión, debieran ser maestros. Hay algunos que no quieren ser maestros, pero no han podido ser maestros porque son inexpertos, dice la Biblia. Hay otros que simplemente están contentos con que a mí me cuiden, me traten. Y dígame bien, el problema de algunos inexpertos es que demandan tanta atención. Yo no sé si usted tiene discípulos así, pero demandan tanta atención que le quitan el tiempo al líder, al pastor, a la persona para atender a otros. Porque sabe que hay gente que nunca va por la EPS, pero hay gente que no sale del EPS. Hay gente que paga la prepagada y nunca la usa, pero hay gente que vive metida en la prepagada. Y así muchos cristianos. Hay gente que no usa a los pastores, pero hay gente que tampoco suelta a los pastores. Lo uno y lo otro está mal. Depender de los pastores para todo, eso está mal. Eso es una señal de dependencia y eso es una evidencia de inmadurez. Pero no buscar a los pastores es una señal de autosuficiencia, evidencia también de inmadurez. Así que ahí debe haber ¿qué? Equilibrio. Como dijo, aquí no hay de la religión tradicional, pero es un dicho muy bueno. Ni tanto que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre. Tiene que haber equilibrio en el asunto. Necesitamos entender que una cosa es ser un niño y otra cosa es quedarnos como niños. Cuando nosotros estamos mirando los elementos que tienen que ver, bueno, obviamente, ¿por qué es necesario el discipulado personal? Porque mire, hay muchísima gente en la iglesia inmadura. Primero, inmadura. Segundo, porque hay mucha gente que con demasiada frecuencia cree que con venir a la iglesia, asistir a los cultos y a las predicaciones y compartir con algunos hermanos es suficiente. Pregunta, ¿es suficiente? Es bueno, pero no es suficiente. Es decir, que hay personas que dicen, no, yo aprendo solo. Yo aprendo solo. Miren, yo me he dado cuenta de algo. Yo conduzco. Pero yo tengo problemas cuando se trata de manejar. Yo no hice un curso de manejo. ¿Alguno de ustedes hizo un curso de manejo? Hay gente que hizo un curso de manejo. Resulta que cuando usted hace un curso de manejo, si usted lo hizo en el momento correcto, usted aprende. Por ejemplo, mi esposa, María José, aprendió a manejar cuando era muy niña. Yo aprendí cuando era muy adulto. De manera que yo tengo problemas a la hora de manejar. Cuando me voy a parquear, yo veo y le he golpeado el carro más de una vez. Entonces ya yo aprendí en un acto de humildad, ¿me explico? Que, ¿sabes qué, negra? Parquéalo tú. Ya lo parquea. Porque es experta. Yo no soy experto. Cualquiera, y cuando hemos ido a la concesionaria a llevar el carro, ella me dice, por favor aclara que fuiste tú, no yo. Y yo voy y digo, ¿sabe qué? Eso lo hice yo, no ella. Porque por lo general la gente dice, seguramente se lo hizo su esposa. No, lo hice yo. De manera que, escúcheme, si usted nunca fue discipulado, usted puede tener años en la iglesia, pero se da cuenta. Por eso, cuando hay personas que llegan a Jesús sin ningún tipo de conceptos y son fundamentados, le digo algo, estaba hablando con el pastor David Carpeta, fuimos a comer, el lunes fuimos a almorzar, estábamos hablando de la iglesia. Yo fui a su iglesia cuando estaban en un salón muy pequeñito, tendrían como 90 personas. Luego volví cuando tenían como 1000 y pico. Y luego volví
cuando ya tenían 2000 y pico. O sea, el crecimiento ha sido fabuloso. Y entonces yo le decía, yo sé que tú tienes un problema. La iglesia ha crecido, pero yo sé que tú tienes un problema. En los Estados Unidos, cuando mucha gente son cristianos en las iglesias latinas, aquí en Colombia, en Venezuela, en Costa Rica y lo que sea, y se van para los Estados Unidos, ser un pastor en los Estados Unidos, le digo una cosa, eso sí es difícil. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente llega a la iglesia ya convertida. Y como ya llegaron convertidos, llegaron bien criados y también llegaron los malcriados. Y entonces y ese problema, esa situación, porque es que hay gente que fue bien criada. Quiere decir que el autocrecimiento, hoy yo puedo crecer solo, pero seguramente voy a crecer con falencia. Si usted creció solo, si a usted nadie lo manda, si a usted nadie lo puede exhortar, si a usted nadie lo puede regañar, si a usted nadie lo puede discipular, nadie lo puede exhortar. Por eso es que llega la gente a la iglesia y líderes todavía, el departamento de staff le dice, por favor hermano, no puede salir por aquí, salga por allá. Ahí ha habido cualquier cantidad de peleas. Y usted no sabe quién soy yo, igualado, atrevido. Yo tengo en la iglesia, ¿usted cómo se llama? Yo tengo 20 años en esta iglesia, 10 años. Y se ponen a pelear con los chicos de protocolo. Son malcriados, les faltó pan. Y eso es algo que tenemos que trabajar. Entonces el enemigo quiere arrebatar la semilla que se siembra en el corazón de la gente, en tercer lugar. Nosotros ¿por qué necesitamos discipular? Porque tenemos que contrarrestar eso. En el capítulo 13 de Mateo, en los versículos 18 al 23, el Señor Jesucristo está diciendo las 4 clases de terreno. Más adelante vamos a hablar de eso, pero ahí está diciendo 4 clases diferentes de terreno. Y esas 4 clases diferentes de terreno son 4 tipos de creyentes. Uno de ellos dice, cuando la palabra es sembrada, viene el enemigo y roba la palabra. Por eso, hermano, si usted le predica a alguien la palabra, usted tiene que hacerle seguimiento. Porque si usted no le hace seguimiento, viene el malo y se lleva la palabra. Y usted dice, ay, y le pasó algo, ay, no, ya había recibido a Cristo. Quizás el enemigo vino y se llevó la palabra. Por eso es que cuando se trata de sembrar, uno no solamente siembra la semilla, sino que también la cuida. Porque la semilla no solo se siembra, la semilla también se cuida para que la semilla dé fruto y que ese fruto sea abundante. En otro escenario, debemos discipular porque la iglesia está muy llena de emociones. Y tenemos que pasar de la emoción a la convicción. Emociones. Las emociones son buenas, claro que sí. Pero las emociones se vuelven pasajeras. ¿Por qué cree usted que cuando vienen campañas, llamados, desafíos, hay gente que pide todos los sobres de todas las actividades de la iglesia? Las tienen allá en la casa. Hay gente que se ha inscrito en el discipulado más de 4 veces. Hay gente que son emocionales. Hay gente que tiene una novia y otra novia y otra novia y otra novia. Son emocionales. No tienen convicciones. Las emociones son buenas, pero cuando tú vives tu vida espiritual a base de emociones, te vuelves infeliz. Porque hay gente que un día siente a Dios, pero hay días que no. ¿Usted qué cree que por ejemplo, yo 21 años en Cristo? ¿Usted cree que yo todos los 21 años he escuchado la voz de Dios audible? No, hay momentos en que no escucho nada. Pero ¿sabe por qué soy creyente? Porque no fue una emoción, porque fue una convicción. ¿Por qué crees tú que hay tanta gente? Inclusive Juan el Bautista, cuando estaba preso, cambió. Mira, cuando Juan el Bautista estaba en el problema, cambió su mentalidad al punto que dijo, ven acá, ¿será que Jesucristo es verdaderamente Dios? Pues que yo tengo que esperar a otro. Porque hay gente que vive su vida espiritual a base de sus propias circunstancias. Y eso es muy, pero muy delicado. Emoción buena. Vivir a base de emociones es malo. Convicciones. Cuando usted tiene convicciones,
Eso trasciende su forma de ser. Las convicciones cambian el carácter. Diezmar. Hermano, si usted diezma por emoción, hoy diezmo, el otro mes no diezmo, en 3 meses vuelvo y diezmo, después vuelvo y me pongo al día y otra vez me como la plata, porque son emociones. Cuando el creyente fue discipulado y lo entendió a base de convicciones, sabe que esto es un principio de reino y que no depende de si hay o no hay, es un principio de reino. Entonces, cuando nosotros estamos mirando, hay muchos errores que también tenemos que superar. Como por ejemplo, la gente que cree que discipular es simplemente enseñar verdades bíblicas. No, enseñar no es solo discipular no es solo enseñar verdades bíblicas. Ya les decíamos, discipular es trascender a la luz de la palabra. Muchos piensan que toda persona que enseña está cumpliendo con el mandato de hacer discípulos. Y llegamos a esa conclusión los maestros de la iglesia. Estamos dando clase. Estamos con la palabra tratando de hacer, pero ¿sabe qué? Hacer discípulos, eso es una obra no solamente de un maestro en el salón de clase, eso es una obra del líder, del grupo, es una obra que conjuga todo el proceso mismo del Espíritu Santo en la vida de una persona. Otro error. Existe una generalizada y equivocada creencia de que el creyente común no puede discipular efectivamente a otro creyente a no ser que tenga un don espiritual, o únicamente los maestros son los llamados para este oficio. Gente que dice, no, yo no puedo discipular porque el que discipula son los maestros. No es verdad. Enseñar es una tarea de maestros y eso requiere de un don. Pero discipular no es un don, es un mandamiento. Recuérdelo, ¿ah? Apúntelo ahí, ¿ah? Discipular no es un don, es un mandamiento. Porque mucha gente también pone mucho, y ya lo decía, énfasis en que la gente se convierta o que haga la oración de fe, que reciba a Cristo. Eso es simplemente el primer paso, no es el único, ni es el último. Existe la suposición de que el apropiarse del conocimiento bíblico es lo que le va a llevar a la gente a la madurez. No, no puede haber madurez espiritual si no hay discipulado. No, repítalo, no hay madurez espiritual si no hay discipulado. En otro caso pudiéramos ver que otra cosa que tenemos que contrarrestar es el hecho de que muchas personas se escondieron en su ministerio, se escondieron en su don para no cumplir con la tarea de ganar a otros y de evangelizarlos y de discipularlos. Porque le voy a decir una cosa. Maestro, tú das clase, está bien, tú eres un maestro. Tienes una lección, tienes un plan temático, tienes un proceso de evaluación que lo entrega a la iglesia, ahí están los estudiantes. De pronto tú dices, no, yo los llamé para que vinieran, que no vinieran, que yo llamé y no vinieron. Eso es un servicio para el reino. Eso no es exclusivamente hacer la gran comisión. Cantar. Yo me puedo esconder en mi talento. Yo puedo cantar. Y yo le hago una pregunta. Si usted tiene el don de cantar, ¿cuántos tienen el don para cantar? ¿Sabe cantar y le gusta cantar? Levante la mano. Bien. Si usted puede cantar y le toca discipular, pregunta, ¿qué va a preferir usted? ¿Qué va a preferir usted? Ahí, fácil, a mí me gustaría nada más cantar, si yo tuviera el don de cantar. Porque le voy a decir una cosa, esta historia de discipular, si a mí me ponen a cantar, o a mí me ponen a danzar, o a mí me ponen a recoger ofrenda, o a mí me ponen a hacer llamadas, o a mí me ponen a hacer eso, y me dicen, haz esto o discipula, yo me quedo con esto. Es que yo no tengo compromiso. Yo voy y vengo, si no puedo, no, si no voy bien. Hay hermanos que no faltan. Juan Manuel Arellana y Nuris, ellos no faltan nunca. Nunca.
Con la hermana Alba Rosa Peñarán. ¿Dónde está? Ahí está. No faltan nunca. Pero mire una cosa importantísima. Necesitamos, además de eso, llegar al corazón de la gente. Y no es suficiente que usted cantó. Porque yo puedo cantar. Si voy al ensayo me ponen a cantar. Si voy al ensayo me ponen a danzar. Si voy a la reunión de maestros me ponen a enseñar. Pero, hermano, el discipular es una tarea entre usted y Dios. Y en eso tenemos que hacer énfasis a partir de este tiempo. Mire lo que dijo Pedro en el capítulo 5, versículo del 1 al 13 de su primera carta. A los ancianos que están entre ustedes, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. Y vuelve y dice, sean ejemplos de la grey. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Versículo 3. No como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Aló? Dice ejemplo. La próxima semana vamos a hablar muchísimo. El tema de la próxima semana vamos a hablar de varios elementos, como por ejemplo, el próximo miércoles estaremos hablando del compromiso. ¿Qué significa el compromiso de un verdadero creyente en lo que se? Porque mucha gente quiere que Dios cumpla sus compromisos, pero se abstienen de cumplir los suyos. Estaremos hablando la próxima semana de cómo ser ejemplo. Estaremos hablando también de la forma correcta a través de la cual debemos atender a esos que queremos que se conviertan y vengan a Jesús. Quiero terminar con este pensamiento y quiero que miremos el cuadro número 1, si lo tienes, Matthew, por favor, para que usted se dé cuenta la diferencia que existe entre el discipulado colectivo del personal. Mire una cosa, el discipulado colectivo, présteme atención para que se dé cuenta la diferencia y a dónde vamos a apuntar con este concepto del discipulado personal. Mire, el discipulado colectivo es el que pudiéramos tener en los salones de clase, en el templo. Es congregacional, sí, lo presentamos ante la congregación. ¿Quién expone? Un pastor, un líder, un creyente. ¿A dónde? ¿A quiénes? A los nuevos. La interacción entre el pastor y la congregación en el culto, ¿cómo es? Ninguna. Ahí no hay interacción. El requisito del expositor, pues, tener un don de pastor o tener un don de maestro. Y el número de receptores, muchos. El colectivo, es decir, el discipulado va en nuestros salones de clase. Presentación, escuela bíblica o escuela de discipulado, como quiera llamarlo. Relación del expositor y el oyente, el maestro frente a un estudiante o un líder frente a un creyente, porque esto puede suceder en el salón de clases de D1, D2, D3, D4, o esto puede suceder en el discipulado, en el grupo de amistad. La interacción, poca. Aunque ahora queremos a través de la secuencia didáctica que la gente interactúe, pero yo no sé si a usted le ha pasado, pero en mi grupo de amistad me ha pasado lo siguiente, y es que siempre hablan los mismos. Porque hay gente que le gusta hablar, y bastante. Y eso hay que saberlo controlar, porque si usted no controla el concepto de esto, mire, vamos a repetir para reforzar, ¿no? Vamos a repetir, vamos a hablar con la doctora Karen para repetir el seminario, como un refuerzo especial para líderes principales y asociados que no estuvieron el 15 de enero, pues estaban allá en Santa Marta, y los que no estuvieron el 22 porque estaban allá en Cartagena. Entonces, algunos no vinieron, y cuando hablan de secuencia didáctica, ¿qué es eso? Y cuando hablan de dinámica de impacto, ay no, ¿eso qué es? Eso es de que facilita. Un enredo, lo vamos a repetir. No un miércoles, pero sí lo vamos a repetir en otro momento, en otro escenario. Puede ser un viernes, lo vamos a repetir. El próximo miércoles les explicamos en qué momento lo vamos a repetir. La interacción es poca, sí, porque hay algunos que no hablan. El expositor es un pastor, un maestro o un líder. Número de receptores, muchos. Mire esto, estamos hablando de discipulado personal. Forma de presentación individual, persona a persona. Relación del expositor y el oyente, discipulador, discípulo o aprendiz. Interacción mucha, profunda. Requisito del expositor, un líder, un discípulo entrenado. Y número de receptores, 1. Hay 1 a 1. Y usted dirá, ay no, yo prefiero hablarle a 30 que hablarle a 1. Es preferible, sí, pero es más efectivo 1 a 1.
¿Cierto que sí? Será más efectivo uno a uno. No es lo mismo uno buscando a otro que uno buscando a muchos. Porque miren, en la iglesia de Cristo hay mucha gente que nunca trae a nadie al grupo. Uy, Dios mío, a duras penas van ellos. Pero que lleven a otro, ni por equivocación. Hay gente que tiene al compañero de la oficina, al amigo, al socio, a la que, ¿sabe qué? Te tengo que dejar porque me voy para el grupo de oración. En vez de decirle, ¿sabe qué? Vamos para el grupo. Pero nunca llevan a nadie al grupo. Nunca traen a nadie a la iglesia. Como diríamos, se les acabó el mercado natural. No tienen una gente, todos son convertidos. En la casa todo el mundo es evangélico. En el barrio todo el mundo es evangélico. En el trabajo todo el mundo es evangélico. Porque voy a traer a los evangélicos a la iglesia. ¿Cuántos de ustedes tienen amigos, vecinos, que no son cristianos? Levanten la mano. Yo le digo una cosa, muchos de ustedes se han quedado ya en la comodidad. En la comodidad de simplemente quedarse. Yo quiero que usted sienta en este momento en su corazón que el Señor a usted esto no puede ser simplemente por emoción. Eso tiene que ser una actitud del corazón, tiene que ser una actitud del alma, a través de la cual usted le puede decir al Señor, ¿sabes qué, Dios? Yo quiero hacer lo que tú me estás pidiendo. Este año voy a hacerlo, voy a aprender cómo hacerlo. Porque yo tengo entendido, Señor, de que si yo hago lo que me toca, Señor, tú vas a hacer. Porque la palabra dice, si tú buscas el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué es lo demás? Que usted venda bastante, que a usted le llegue la quincena grande, que a usted se le convierta el esposo, que a usted que haya sanidad en su casa. Todo eso será una añadidura cuando usted entiende que para el reino de Dios el concepto de ganar a otros es algo totalmente trascendente. Convicciones. ¿Está claro? Convicciones.